Hola, muy buen día una vez más con ustedes compartiendo un tiempo para conocer un poco más acerca de las escrituras. Para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Karen Vaquero, soy pastora en la iglesia cristiana Hepzibah, mi deleite está en ti. Nuestro deseo y propósito con cada una de estas enseñanzas es poder compartir lo que por gracia hemos recibido de parte del Señor. Estas clases son solamente con el propósito y el fin de aquellas personas que están inquietas en su corazón por las fiestas solemnes de la Escritura, entendiendo que son fiestas perpetuas, que son fiestas que simplemente son sombra de las cosas que han de venir, y como un memorial que Dios nos regala, desean celebrarlas, desean ponerlas en práctica, así como cada uno de los que se encuentra con este video tal vez estuvimos en algún momento nosotros y ha sido solamente a la luz de la palabra que hemos dejado que Dios guíe nuestro camino para poder poner en práctica este maravilloso tiempo de celebrar en esta oportunidad Pascua. Entonces, viendo tema por tema, nos vamos a encontrar hoy con esta clase muy bonita, muy especial, llamada Simbología de la Pascua. Como tal, en las 5 clases anteriores hemos visto el origen, hemos visto cómo determinar el tiempo para celebrar Pascua, hemos visto una por una cada una de las celebraciones que encontramos en Pesaj, como es el sacrificio del cordero, como lo son los 7 días de panes sin levadura y la fiesta de primicias. Entonces, en esta oportunidad nos vamos a centrar en lo que simbológicamente me deja esta celebración de Pesaj. Entonces, cada uno de los que se conecta a este tiempo, le damos la bienvenida una vez más a este canal, a encontrar a través de la palabra del Señor la guía y la instrucción de Dios. Amén. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta clase. En esta oportunidad nos vamos a encontrar con 4 secciones. Entonces vamos a estar hablando de la simbología en lo que tiene que ver con el cordero, primeramente. Luego vamos a ver una vez más la levadura, aunque en la fiesta de los panes sin levadura aclaré un poco la simbología de la levadura. Vamos a hacer un leve recorderis. Vamos a ver ahora incluido en esta celebración porque empezamos a aplicar a lo que vemos en el Nuevo Testamento, entonces ahora la Santa Cena. Y vamos a encontrar también el significado de este 7, porque vemos que tenemos 7 días de panes sin levadura. Entonces vamos a ver qué tiene que ver esto del número 7, la simbología de cada uno de estos temas. Entonces vamos a empezar por el cordero. Bueno, directamente el cordero nos habla acerca de Jesucristo. Aquí voy a aclarar algo. Como tal, hemos visto en la celebración, la primera parte que vimos fue el sacrificio del cordero. Hoy en día nosotros no sacrificamos corderos, puesto que tenemos el testimonio bajo las escrituras de que ya fue sacrificado una vez y para siempre. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, de hecho, de ahí empezamos con la enseñanza y la simbología que tenemos. Hay que ver a la luz de la palabra por qué Jesucristo se convierte en ese cordero. Porque simplemente en este momento hacemos un memorial. Cuando viene la cena pascual, podemos comer tal vez un cordero, un chivo o de los animales que fueron descritos ahí en la escritura como memorial, pero no hacemos el sacrificio para santificación porque ya reconocemos que ese sacrificio fue hecho una vez y para siempre por nosotros a través de Cristo Jesús. Pero veámoslo paso a paso en la escritura cómo esto se cumple. Entonces, el cordero. Como el cordero que fue sacrificado y su sangre que fue puesta en los dinteles de las casas para señal
de redención a cada una de las familias, así también es Cristo. Recuerde que cuando hablamos de Cristo estamos hablando del Mesías prometido, no solamente para el pueblo de Israel, sino para cada uno de los que ha creído en Él, le ha recibido en su corazón y cree que a través de Él tiene santificación, oportunidad de esa reconciliación con Dios, porque pues por cuanto todos habíamos pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios y solo a través de Jesucristo encontramos la oportunidad de ser reivindicados con el Padre. Entonces, así como el Cordero era esta señal dada al pueblo para que la tuviese en cuenta, hoy en día nosotros tenemos a Jesucristo. Tenemos el sacrificio que Él hizo por nosotros, pero vamos a verlo como esto es una anunciación desde el Antiguo Testamento y se cumple en el Nuevo Testamento siendo Jesucristo el Cordero. Vamos a verlo en varios textos. Primero vamos a ver cómo Cordero fue llevado al matadero. Esta va a ser la primera parte que vamos a ver a la luz de la palabra. Para esto vamos a ir a dos textos, primeramente a Isaías. En el capítulo 53 vamos a estar específicamente en el versículo 7 y luego vamos a verlo en Hechos en el capítulo 8, versículo 32, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, en Isaías 53, 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53 es la profecía que da exactamente como lo dice el título de este libro Isaías al pueblo, de cómo vendría el Mesías y de cómo llegaría y qué sería lo que él haría. Está declarando que iba a llegar afligido, angustiado, pero que a pesar de esto no iba a abrir su boca, es decir, no se iba a levantar en contra de esto, sino que obedientemente iba a cumplir el propósito por el cual fue enviado. Recordemos que el Señor Jesucristo dice que después de consumir la cena con los discípulos, llegando ya la noche, se va al Getsemaní y en el Getsemaní hace una oración muy especial en donde se da cuenta de donde él estaba angustiado y en donde él estaba afligido. Dice que su alma estaba entristecida, pero aún a pesar de esto, declaró ante el Padre que se hiciera la voluntad de Dios, cumplir por lo que él había venido. Él sabía que iba a ser difícil, pero sabía también la gran bendición que traería para toda la humanidad, por lo cual él no detuvo de hacer lo que estaba haciendo. Y dice aquí que como un cordero que es llevado al matadero, que no pelea, no se resiste, sino que simplemente acepta la condición que va a llevar, él lo hizo. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este texto claramente nos está hablando del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero lo vamos a ver en contraste cómo lo describe allí en Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 32. Dice, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Resulta que en la oportunidad en donde nos encontramos a Felipe con el eunuco está leyendo este pasaje de Isaías y no entiende de qué es lo que está haciendo referencia. Y Dios en su infinita misericordia ha traspuesto a Felipe precisamente a ese lugar y a ese momento para que evangelice, para que dé las buenas nuevas de salvación a este eunuco que quería de la bendición que solamente Dios puede dar. Es decir, le muestra y le revela el cumplimiento de esta palabra en quien fue. Obviamente lo que nos narra allí en Hechos es que Felipe le anunció la salvación que viene a través del Mesías, el Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta cómo aquí tenemos la primera señal de que Él es el Cordero que fue llevado al matadero. Este matadero viene a ser la cruz, en donde Él es crucificado, valga la redundancia.
Ahora vamos a ver que esto se entrega en Pascua, es decir, que esto se efectuó precisamente para este tiempo de Pesaj. Por eso tiene que ver con todo el rito y el sacrificio que hacían el pueblo de Israel. El pueblo de Israel solamente estaba practicando para todo lo que acontecería en un futuro. Es decir, lo que se vivió, lo que se vio como cumplimiento en las Escrituras, en el Nuevo Testamento y aún como lo que ha de suceder, como lo anuncia Pablo. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra en Mateo en el capítulo 26, en el versículo 2 y en Lucas 22, versículo 7. Entonces, en Mateo, capítulo 26, versículo 2 dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Aquí encontramos en el Evangelio como el mismo Jesús anuncia que ya cerca estaba la fiesta de la Pascua. Ya nomás faltaban 2 días para que llegase el primer día de celebración de la Pascua y ya él anuncia que este sería el tiempo específico en donde él tendría que ser crucificado. Es la forma en donde declara que él va a morir por nuestros pecados. Y en Lucas, en el capítulo 22, versículo 7, dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces, si tú notas el contraste entre el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, me está diciendo que ya primero fueron 2 días antes, pero luego cuando ya están en el primer día de la celebración, es el momento en donde se debe sacrificar el cordero pascual. Recuerda que entre las 2 tardes se hacía este sacrificio, pero en este momento el Señor Jesús está haciendo referencia a cómo Él mismo iba a ser entregado, iba a ser este cordero que iba a ser sacrificado. Entonces démonos cuenta que se cumple y se efectúa esto precisamente en esta fiesta solemne, que no es una casualidad, sino hace parte de un propósito perfecto de Dios y del cumplimiento de su palabra. Vemos ahora también cómo se cumple algo importante, porque Él es el Cordero que realmente es entregado para redención de nuestros pecados. Y esto lo vamos a ver porque Él se hizo maldición por nosotros. Bajo la ley están escritas algunas cosas que muchos desconocemos, pero el ser colgado en un madero era parte del cumplimiento de la ley, era parte de mostrar cómo Él llevó a cuestas todo nuestro pecado siendo Él puro y sin mancha. Date cuenta que el Cordero era el pago que entregaba a cada una de las personas por su pecado, pero en sí el Cordero no había cometido ningún pecado, sino que era la persona la que reconocía que había fallado y que tenía que pagar un precio por ello. Por eso entregaba un Cordero. Ahora, recordemos que el Señor Jesús explica en la palabra que a Él nadie lo entrega, sino que Él mismo se entrega, Él mismo es aquel que se da. Entonces, démonos cuenta que Él tomó la decisión de llevar a cuestas nuestros pecados y hacerse maldición por nosotros. ¿Dónde vamos a encontrar esto? Vamos a leerlo en Deuteronomio, en el capítulo 21, desde el versículo 22 hasta el 23. Dice así, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Vamos a entender algo. Para los romanos, uno de los peores castigos que existía, una de las torturas más fuertes que tenían, era el crucificar. Entonces esta pena era dada a los cargos más fuertes. Cuando Pilato se levanta delante del pueblo, tratando de dar una oportunidad más a que el pueblo escogiese, y el pueblo mismo decide que crucifiquen
a Jesús y que suelten a Barrabás es una vez más la muestra de cómo prefiere el mundo el pecado que aquel que es santo y que traía verdad y vida para cada uno de nosotros. Pareciera que por un momento fuera victoria para el mal, pero todo esto ya Dios lo sabía que iba a suceder de esta manera y por eso permitió que sucediera así, para que se cumpliese la escritura. Y el mismo Señor Jesucristo llevase en su cargo, en su costado, en cada uno de sus latigazos que tuvo que recibir, en sus manos, en sus pies, todas estas heridas. Y no solo eso, sino el ser colgado en el madero, porque todos nosotros hemos cometido crímenes que son dignos de muerte. El aceptar el pecado en nuestras vidas son crímenes dignos de muerte. Es decir, Jesucristo toma este castigo sobre él mismo, que no tiene ningún pecado, pero lo hace por cada uno de nosotros y cumple esta parte de la ley en donde es crucificado en un madero. Pero entonces, teniendo en cuenta la enseñanza bíblica y un poco del contexto romano, los romanos dejaban expuesta a la persona varios días, porque como te digo, era una tortura. Pero nos damos cuenta que en Cristo Jesús no sucedió de esta manera, sino que ese mismo día Él fue descolgado del madero y enterrado. Todo con un propósito perfecto, todo por cumplimiento de la palabra del Señor. Entonces, nos damos cuenta de que esto lo único que trae es la libertad. Hay algo bonito que me deja ver este versículo 23, y es que Dios dejó esto estipulado para que no se contaminara la tierra que Dios nos entrega por heredad. Hay una forma y una manera de limpiar. No se puede dejar a aquel que es culpable de pecados sin un castigo. Y el castigo de la humanidad fue pagado en Cristo Jesús, pero también el Señor Jesús nos dejó algo. Él decía que debíamos tomar nosotros nuestra propia cruz para seguirlo. Y en el mundo tendremos aflicción, pero debemos recordar que Jesús ya venció al mundo por nosotros. Entonces, todo es una parte hermosa de la escritura que nos deja ver cómo Él nos ha amado tanto, que de verdad al entregar su Hijo no es para pisotear esa sangre que se derramó por nosotros, sino para sentir el gran valor del precio que tuvo que pagarse por causa de nuestro pecado. Y entender esto y separarnos del pecado y empezar a corregirnos de esos malos caminos. Entonces ahora, viendo ya como el paso de que realmente es Jesucristo, ese Cordero, vamos a ver también otra parte importante, porque vemos que no solamente era llevar el corderito, sino que este corderito era sacrificado y su sangre en la primera Pascua fue colocada en los dinteles de la puerta, pero vemos más adelante cómo esa sangre era rociada alrededor del altar para precisamente expiación de los pecados de aquellas personas que pues llevaron su cordero en expiación. Entonces, vamos a ver que esta sangre del Cordero es la que quita el pecado del mundo. ¿Cómo se cumple eso en la Escritura? Entonces, primero tenemos que entender que el pecado nos lleva a la muerte. Según Romanos 3:23, todos hemos sido destituidos de la gloria del Señor y el pecado va a traer una retribución y es muerte. Es separarnos totalmente de Dios, es impedirnos llegar a una vida eterna con Él. Pero hay una salvación. En Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 28, se declara así. Por la fe celebró la Pascua, está hablando de Moisés. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruya a los primogénitos no los tocase a ellos. Moisés tuvo algo importantísimo que todo creyente debe tener al celebrar esta fiesta, y es fe. No se debe celebrar por un rito, no se debe celebrar por una costumbre, se debe celebrar porque es parte del recuerdo de lo que Dios ha querido hacer en medio de la humanidad, siempre librarnos de la muerte. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, dejaron introducir la muerte en la humanidad.
Entonces, esta parte de la aspersión de la sangre mostraba que cuando iba a pasar la muerte por cada uno de los primogénitos y estos morirían, pues al estar cubiertos bajo esa sangre, al estar esa señal del pacto en los dinteles de la puerta, iba a seguir de largo y sobre ellos no iba a tocar esta plaga. Es decir, esto me deja ver a mí, a la luz de las Escrituras, que el celebrar la Pascua y esa sangre que se derramó por nosotros, la sangre de Jesucristo, no en este punto la sangre de un cordero o de un animalito, sino la sangre del mismo Señor Jesucristo, del primogénito de Dios, de aquel que Él entregó por amor a nosotros, como lo describe en Juan capítulo 3, versículo 16, es para que no nos toque la muerte, es para que nosotros tengamos vida eterna. Entonces es algo importantísimo. Ahora, veamos también cómo nos lo declara allí en 1 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 18 al 20. Debemos entender algo, que es lo que nos quiere dar aquí el apóstol Pedro a entender. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Quiero aclarar algo. Pedro no le está hablando a cualquier tipo de personas. Pedro le está hablando al que siente que fue rescatado. Recuerden que el cordero era el pago en rescate de algo y nosotros a través de Cristo Jesús fuimos rescatados. ¿De qué? De nuestra vana manera de vivir. Teníamos una forma de vivir en donde todo es vanidad, como lo declara en Eclesiastés. Uno puede hacer cantidad de cosas, pero a la final de todo, en el discurso que tenía Salomón decía que lo único es el temor a Jehová. Y en ese temor a Jehová radica el principio de la sabiduría. Es acercarnos a hacer su voluntad. Entonces, cuando entendemos todo esto, debemos tener en cuenta lo que dice aquí el apóstol Pablo, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Ojo, ser rescatados no fue porque se hiciese un pago con cosas corruptibles como lo son el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Es decir, no fue coincidencia que el Señor Jesucristo se entregase precisamente en una celebración de Pascua y que Él mismo dejase hasta la última gota de su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Es parte del cumplimiento, es parte de algo precioso que Dios permitió que viviese la humanidad solamente para reconocer que necesitábamos ser salvados y apartarnos de esa vana manera de vivir. Dice aquí la Escritura que esta sangre, bueno, que fue derramada como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Recuerda que empezamos a ver el origen de la fiesta de la Pascua y nos dimos cuenta que Dios ya tenía un salvavidas para la humanidad. Cuando nos damos cuenta allí, lo que declara en Génesis 3, en el versículo 15, es que vendría alguien capaz de destruir la maldad por completo. Tal vez la humanidad sería herida en una parte, en una pequeña parte, pero finalmente habría quien traería completamente la salvación para la humanidad. En este caso, pues Jesucristo. Lo está declarando el mismo apóstol Pedro. Es parte de la enseñanza de las buenas nuevas de salvación, en donde si nos damos cuenta de todas las enseñanzas que hemos tenido en la Pascua, decía que ese cordero que se entregaba debía ser sin mancha, debía ser incorruptible, es decir, sin contaminación. Entonces démonos cuenta cómo todo va ligado, cómo todo lo que nosotros vemos en esta fiesta no es simplemente un rito, sino que es parte de un ensayo que tiene algo más, algo que enseñarnos, algo que mostrarnos, que en este punto dice aquí que a los postreros tiempos, o sea, para esa época,
Para la época en donde Pedro estuvo con el Señor Jesús, fue manifiesto a cada uno de los que estaban allí. Recuerda que ni más ni menos Pedro fue el que recibió del Señor Jesús: ¿me amas? 3 veces. Pedro, ¿me amas? Entonces le manda a edificar, a levantar sobre el fundamento que él ya había dejado, lo que entregó por nosotros. Entonces, pues creo yo que es una de las muestras bíblicas que tenemos más claras acerca de este tema. Pero veámoslo también como lo explica allí en Hebreos en el capítulo 9, del versículo 26 al 28. Dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Una vez más recalcamos, ¿de quién está hablando esta escritura? Aquí claramente me deja ver de quién es que está hablando de Jesucristo. Quien escribió este texto está dejando en claro que no debía presentarse este sacrificio una vez al año, sino que se hizo una vez y para siempre. Eso es lo que nosotros tenemos claro. De hecho, si tú celebras Pascua, no debes hacerlo sacrificando un corderito y pensando que con él estás llevando el precio de tu pecado. No, el precio de tu pecado y del mío ya lo llevó a cuestas el Señor Jesucristo. Por eso es tan necesario que vivamos 24/7 todos los días del año, una vida que agrade a Dios, que tengamos en cuenta cada una de las enseñanzas que Él dejó en los evangelios. Este sermón del monte nos declara 25 requisitos esenciales para el creyente, que te invito a que tú los leas y los desgloses uno por uno, porque son parte de la ley que nosotros debemos vivir. Recuerda que Él mismo dijo allí en la escritura, en Mateo, en capítulo 5, versículo 17, que Él vino a cumplir la ley, no vino a abrogarla. Y de cierto no dejará que pase ni una tilde ni una jota, nada, hasta que se cumpla por completo. Entonces nosotros debemos ser parte de esto, de los que celebran pero no perdiendo de vista lo que ya se ha hecho. Por eso es tan importante entender que Cristo Jesús es este Cordero Pascual y su sangre fue la que fue derramada por nosotros y lo hizo cumpliendo como está establecido para cada hombre mortal: morir una vez y ya. No puede estarse todos los días crucificando al Señor Jesucristo. No puedes tú pretender recibir a Cristo en tu corazón y seguir pecando. Por el contrario, debe ser el pensar en que lo que Él hizo por nosotros es tan valioso que no podemos pasar por alto el sacrificio que Él entregó allí en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Él aparecerá una vez más sin relación con el pecado. De hecho, dice que en las nubes nos encontraremos con Él al sonido de la trompeta. Los que han estado esperando, los que han estado guardando la promesa serán salvados. Entonces, pues si unimos un texto con el otro, la idea de compartir este Hebreos es precisamente el que no veamos la parte de la celebración del Cordero como el rito de presentar el Cordero, sino simplemente como el memorial. Si tú compartes una mesa, si la comparten como congregación o como familia allí en tu hogar, hazlo es como el recordar, no por el sacrificio que efectuaba el pueblo hebreo, el pueblo israelita en la antigüedad. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ver también la relación de cada uno de los textos que aquí encontramos: Colosenses 1:15, Apocalipsis 5:12 y Juan 1, el versículo 29 y el versículo 36. En Colosenses 1:15 nos dice acerca de Jesús que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esto es lo que se declara acerca de Jesucristo en la Escritura. Pablo dice que Jesucristo es la imagen del mismo Dios que para
toda la humanidad es invisible, no se puede ver, no se puede tocar, pero es el testimonio de su existencia, es el testimonio del cumplimiento de su palabra y de hecho es el primogénito de toda la creación. Por eso, cuando nosotros recibimos el sacrificio en la cruz, vemos el cumplimiento de que Dios mismo ha dado la primicia. Él mismo entregó a su primogénito. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba Jesucristo como ese salvavidas, como, ¿cómo podría decírtelo? Se me escapa en este momento la palabra, pero ya estaba por nosotros porque se sabía de la humanidad la tendencia al pecar. Ya Dios conocía todo lo que iba a suceder y de antemano preparó en Cristo Jesús nuestra oportunidad de salvación. Vamos a ver lo que nos dice Juan en el capítulo 1, precisamente hablando acerca de Jesucristo. Versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todavía no había sido entregado el Señor Jesucristo, hasta ahora estaba iniciando su proceso. Y allí Juan el Bautista reconoce claramente quién es el que viene y declara que es el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Como este es el Cordero que quita el pecado del mundo, que precisamente es sacrificado en Pascua. Date cuenta que no es una coincidencia, sino que es parte de un propósito divino de Dios. Y más allá en el versículo 36 dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Este es el que Dios mismo entregó por amor a cada uno de nosotros. Y en Apocalipsis capítulo 5 versículo 12, también en la revelación que encontramos allí que tuvo Juan, dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Están declarando aquellos que están allí en el cielo en la visión de Juan. Dice que hay un cordero que fue inmolado. Date cuenta que en la celebración, allí en Éxodo 12 nos decía que este cordero pascual debía ser inmolado por toda la congregación. Este cordero fue inmolado y todos aquellos que creen en él y que creen en el sacrificio que hubo en él, pueden también ver que en él está el poder. En Cristo Jesús están las riquezas, en Cristo Jesús está la sabiduría, en Cristo Jesús está la fortaleza, en Él está la honra, en Él está la gloria y en Él está la alabanza. En Él lo está todo. Por eso para el cristiano es todo seguir a Jesús, confiar en Él, esperar en Él. Entonces esta declaración me parece a mí que es un cierre perfecto de ver cómo Jesucristo es el Cordero de Dios, que realmente ha quitado la mancha del pecado en todo aquel que ha creído y que le ha confesado. Bueno, vamos a ver ahora, como te decía, un recorderis acerca de la levadura. Entonces, nos centramos específicamente en lo que esto simboliza. Date cuenta que la Escritura nos dice algo. Decía Pablo: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces nos damos cuenta que la levadura representa pecado. Es decir, cuando una persona se jacta, entonces cuando nos dice aquí esta levadura, esta jactancia, este creer que todo lo podemos, que todo lo sabemos, que tenemos nosotros el control, nos lleva a un poquito de levadura. Recordemos un poquito lo que compartía en la clase anterior en cuanto a los panes sin levadura, que había una masa madre y esta masa madre era la que se dejaba leudar. Ellos hacían esta preparación y luego normalmente cuando hacían su masa normal le agregaban un poco de esta masa madre para que se leudase toda la masa. Entonces, precisamente a eso está haciendo referencia la Escritura cuando nos dice que un poco de levadura leuda toda la masa y que esto no es bueno.
¿Por qué? Porque la levadura ya vimos en la anterior clase que son doctrinas de hombre. Recuerda cómo lo decía Mateo 16, el versículo 6, el 11 y el 12. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús les está aclarando que tienen que tener cuidado, de que no pueden dejarse contaminar por esta levadura que tienen los fariseos y los saduceos. Aunque los fariseos y los saduceos enseñaban la ley de Dios, tenían enseñanzas que eran enseñanzas de hombres, cosas que Dios mismo no había implantado, sino que le habían agregado y que se volvieron en cargas muy pesadas, que el pueblo no podía llevar y que les impedía acercarse realmente a Dios de corazón. El versículo 11 y 12 declara así: ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El Señor Jesús nos da muestra de cómo le enseñaba a los discípulos y de hecho a las personas que le escuchaban a través de parábolas, y muchas veces no entendían, pero llega un momento en donde se abren sus ojos y empiezan a entender. Para cada uno de nosotros, al estudiar la palabra, al no dejar que otros nos la enseñen, sino nosotros mismos adueñarnos de esas enseñanzas que están allí. Claro, compartir en la congregación es esta la oportunidad de compartir, de que sea expuesta la palabra, pero de que todos podamos analizarla y estudiarla personalmente y así poderla poner en práctica. Es solo de esta manera que se abren nuestros ojos y entendemos qué cosas se convierten en doctrinas de hombres y qué realmente es la palabra que Dios instituyó para que fuese bendición para nuestra vida. También entendíamos que la levadura viene a ser hipocresía. En Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 1, lo dice así: En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos. ¿Quién decía esto? Jesús. Primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Claritico les dijo, los fariseos son hipócritas. Muestran una fachada, una apariencia, pero realmente en sus corazones no está la verdad. Por esto son hipócritas. Guárdense. Ustedes que quieren hacer lo correcto, ustedes que están en búsqueda de la salvación, de la vida eterna, guárdense de no ser hipócritas. No podemos nosotros mostrar una fachada, una apariencia de santidad y realmente en nuestros corazones no amar a Dios y no tener en cuenta el gran sacrificio que se hizo por nosotros y empezar a dejar de lado tanto pecado y tanta maldad. Ahora, también la levadura simboliza la malicia y esta maldad de las que les hablaba. Recuerda que lo vimos la clase de los panes sin levadura, donde dice allí en 1 Corintios en el capítulo 5, versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, que son de sinceridad y de verdad. Realmente la levadura simboliza todo lo que está mal, en este caso. Y cuando nos habla Pablo de que celebremos la fiesta, es realmente de convertirlo en lo que es real, en lo que nos va a llevar a nosotros a bendición. Y es ser sinceros, ser verdaderos, ser honestos. Esto es parte importantísimo de tener en claro cuando hablamos de los 7 días de panes sin levadura, porque lo que realmente necesitamos no es solo no consumir pan que no esté leudado o ninguna cosa leudada, sino que nuestra vida realmente refleje el proceso de descontaminación y de limpieza para ser una nueva masa, una nueva criatura en Cristo Jesús. Es decir, quitar la levadura es santificarnos para Dios, como lo dice también allí en 1 Corintios 5, pero en el versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El sacrificio ya fue hecho. Ahora nosotros debemos dar muestra desde que se cumplió y de que lo estamos viviendo día tras día en nosotros. Así que si vamos a celebrar esta fiesta, hagámoslo de la forma correcta, no por ritos, no por costumbres, sino porque somos parte del cambio.
Ahora voy a hablarte de la Santa Cena. Recuerda que esta noche que el Señor Jesucristo fue entregado, bebió pan, bebió vino y comió pan con los discípulos. Entonces esto también tiene una simbología especial que el mismo Señor Jesucristo lo declaró. El pan y la sangre simbolizan algo especial de Jesucristo, el pan el cuerpo y el vino su sangre. Entonces, antes de que Él se entregase, ya les estaba dejando estipulado a los discípulos una celebración que se volvió algo memorable para cada uno de los cristianos hoy en día, y es la Santa Cena, lo que conocemos como la Santa Cena, en donde tomamos pan y vino. Pero recuerda que Él instituyó esto no cualquier día. Él no había tenido este tipo de celebración ningún otro día, sino que la tuvo esa noche, la noche que iba a ser entregado, una noche de Pascua. Él tuvo esta celebración. Esto lo vamos a encontrar en Mateo, en el capítulo 26, desde el versículo 26 al 28. Entonces dice la escritura: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Una vez más, el pan que tenemos nosotros también en esa fiesta, el Señor mismo estaba mostrando el símbolo de ello, es el cuerpo de Jesús. Es cuando nosotros llevamos también todo lo que Él tuvo que sufrir, cada latigazo, cuando fueron enterrados los clavos en sus manos, en sus pies. Cuando tú comes del pan, de esos panes sin levadura, tienes que recordar que estás comiendo aquel que por ti se entregó, y como también lo dice Juan allí en el capítulo 6, ninguno que no beba a Jesús o que no coma a Jesús podrá entrar en la vida eterna. Y aquel que lo beba y que lo coma debe hacerlo dignamente, es decir, debe santificarse para hacerlo de esta manera, así como Él lo hizo. El Señor Jesús tomó tanto del pan como de la copa y lo bendijo y hizo partícipes a todos los que estaban con Él. Por eso dijo: bebed de ella todos. Cuando habla de todos, no habló solamente de los que estaban allí presentes, sino para cada uno de nosotros, porque esto se volvió un memorial. Recuerda que dice la Escritura que esto debemos hacerlo hasta que Él regrese. Entonces dice que el símbolo de esto es la sangre del nuevo pacto, que va a ser para remisión de los pecados. Una vez más vemos aquí entonces que esa copa simboliza esa sangre que fue derramada por nuestros pecados, esto en palabras del mismo Señor Jesucristo. Entonces ahora nos damos cuenta de que todo esto es un memorial. Esta celebración de hecho de Pascua es recordar a Jesucristo en toda la extensión de la celebración. Dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Esto está en Lucas capítulo 22 versículo 19. Una vez más te recuerdo, esto lo hizo Jesús en una noche de Pascua. El Señor sabe perfectamente y sabía en ese momento que iba a ser predicada qué palabra, la que tenían en ese momento, y cada una de las enseñanzas que dejó a sus discípulos. Y entre estas fiestas especiales se iba a recordar todo esto, pero ahora con el símbolo de Cristo Jesús y del cumplimiento de la promesa de la salvación, de la libertad, de la vida eterna. Entonces todo esto es simplemente un memorial de Jesucristo. La Santa Cena es un memorial de Jesús y el momento en el que se instituyó fue en Pascua, por eso es importante. Ahora, vamos a notar algo especial. Vemos que el sacrificio del cordero era por parte de un sacerdote. Lo nombré en esta clase y veíamos que el mismo Señor Jesucristo dice que Él se entregó. Nadie tomó su vida, nadie le quitó su vida, sino que Él mismo la entregó. Esto lo dice allí en Juan, en el capítulo 10. Entonces vamos a ver cómo se cumple también esto, y es un trabajo sacerdotal. Un trabajo sacerdotal que se estaba cumpliendo aún desde el Antiguo Testamento.
No sé si tú tuviste en cuenta cuando leíste en alguna oportunidad Génesis 14 lo que estaba pasando allí con Abraham cuando fue y entregó los diezmos a este sacerdote de Salem, que no tenía ningún linaje reconocido, sino que simplemente Dios le mostró a Abraham hacerlo de esa manera y él cumplió. Entonces dice en el versículo 18 allí de Génesis 14, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. En Hebreos, en el capítulo 7, en el versículo 15 y 17, ahora nos une estas dos piezas. Esto tenía algo importante. Este rey de Salem, este Melquisedec, este que habla que es sacerdote de Dios, que sacó pan y vino y le compartió a Abraham, tiene una unión grandísima con el Señor Jesucristo, que también tomó pan y tomó vino y compartió con sus discípulos. En el versículo 15 de Hebreos 7 nos dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, no porque fuera levita, sino según el poder de una vida indestructible. Es decir, en Dios está el que nada pueda destruir la obra que Él hizo. Eso es indestructible. Versículo 17, pues se da testimonio de Él, del Señor Jesucristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sin genealogía, sin pensar de parte de quién viene, sino simplemente saber que fue por don del Espíritu Santo de Dios que fue puesto en el vientre de aquella virgen y que fue precisamente para cumplir la promesa que se había hecho de mucho tiempo atrás, fue para establecer en nuestras mentes y en nuestros corazones su pacto, porque recuerda que el nuevo pacto no está escrito solo en los evangelios, sino que desde antes había sido escrito. Jeremías lo declara allí en el capítulo 31, que escribiría sus leyes, sus estatutos en nuestra mente y en nuestro corazón. Es decir, no por una ley, no en unas piedras que son capaces de romperse, sino en Él que es indestructible, que hace una obra perfecta en aquel que le permite entrar a su corazón. Bueno, esto es todo por la parte de la Santa Cena. Vemos cómo todo se va conectando y finalmente, en una forma muy sencilla, voy a hablarte acerca del número 7, de lo que simbológicamente la Biblia me muestra acerca de él. Entonces el número 7 está ligado a muchas enseñanzas en la Biblia. Si tú encuentras, hay cantidad de enseñanzas en las que vemos este número 7, es decir, significa algo importante y se analiza a través de cada una de esas enseñanzas lo que él tiene. Entonces se puede decir que simboliza algo que está terminado, algo completo, algo pleno. Cuando se habla de 7 es porque da el término completo. Veamos el ejemplo en Josué 6, versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Hasta este punto está diciendo que iban a dar una vuelta alrededor de la ciudad de Jericó solamente una vez durante 6 días. Pero en el versículo 4 dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca. Y al séptimo día, es decir, que eran 7 días en total, daréis 7 vueltas a la ciudad. Y bueno, ahí continúa. Lo importante de esta parte que quiero mostrarte es la simbología del 7. Como solamente al cumplirlo de esta manera era que iban a ver que cayeran esas murallas y se iba a completar. Y todo tenía que ir de 7 en 7, 7 sacerdotes, 7 bocinas, 7 días, 7 vueltas. Entonces todo esto me muestra un ejemplo de cómo es esto completo, llega a un término total. Ahora, veámoslo también como lo dice en Génesis en el capítulo 2, en el versículo 3. 7 días de la semana y el séptimo día es día santo. 7 días completan una semana. Eso es lo que da el término, el inicio y el término de una semana. Y finalmente vamos a ver también, acá se me descuadró un poco la diapositiva, pero en Segunda de Reyes, en el capítulo 5,
En el versículo 10 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Tremendo, porque también esto me muestra que es como puede ser una persona santificada, limpiada totalmente. Es el término de la restitución, es el término de que todo se cumpla, de que llegue a ese punto especial. Y bueno, en el libro también de Apocalipsis vamos a encontrar muchísimos ejemplos de el número 7. Simbolizan justicia, simbolizan poder y simbolizan santidad. Encontramos que hay 7 iglesias a las que está siendo declarado el mensaje, 7 espíritus que son los que tiene aquel que anda en medio de los 7 candeleros. También son 7 sellos los que deben ser abiertos, son 7 trompetas las que suenan, son 7 copas de la ira las que son derramadas, son 7 plagas postreras, son 7 candeleros, es decir, el 7 lo encontramos en la Biblia en muchísimas formas y siempre en cada una de ellas, si lo evaluamos, si lo analizamos, nos va a dar un término completo. Cuando celebramos Pascua durante 7 días, tendremos un término completo, un término que nos va a llenar en todo el propósito de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es algo hermoso, es algo precioso que nos declara la Escritura y es un ejemplo que debemos tener en cuenta. Bueno, hemos llegado hasta esta oportunidad con esta clase, la simbología de la Pascua. Espero que haya sido un tema de gran bendición para tu vida. Si tienes alguna duda, déjalo allí en los comentarios, cualquier pregunta, o si quieres también aportar a esta clase y dejarnos una enseñanza de este tema, lo recibimos. Escríbelo allá en los comentarios. Te invito a que nos acompañes en nuestra próxima clase, que va a ser la Pascua un memorial, para tener un poco más de seguridad en celebrar esta fiesta, porque hay muchas personas que no quieren caer en religiosidad y lo entendemos. Vamos a ver que celebrar Pascua no hace parte de un rito, una costumbre, sino que es un memorial. Esa es la invitación que te dejamos para nuestra próxima clase. Recuerda que somos el Ministerio Hepzibah, la Iglesia Cristiana Hepzibah. Mi deleite está en ti. Nos apoyas dejándonos allí un me gusta en el video y suscribiéndote a nuestro canal para que te lleguen cada vez que subimos un video, te llegue la notificación y puedas ponerte al día en toda esta enseñanza acerca de la Pascua y muchos otros temas más de los cuales estaremos subiendo videos más adelante. Dios te bendiga.